Ok. ¿Dejo eso? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos... Quedo en un lugar que no... Ahí está, ahí lo veo casi todo. Muy bien, hoy tenemos la lección 9 que venimos estudiando. Hemos tocado varios temas interesantes, quizás no hemos podido estar todos en todas las reuniones, pero ha sido una seguidilla de temas muy lindos. ¿Hice mal, SEO? ¿Se me escucha ahí? Ok. Empezamos contando cómo es los resultados de la regeneración, qué es lo que el creyente tiene cuando está en Cristo. Hablamos de la seguridad de la salvación en sentido subjetivo, es decir, que el creyente se sienta seguro y en paz de que tiene al Señor. La perseverancia de la salvación, es decir, la seguridad en sentido objetivo. ¿Por qué nuestra salvación es segura? Y es porque el Señor la mantiene. No es una salvación que la tenemos que mantener a fuerza de santidad porque no la podríamos sostener. Hablamos de alguna enseñanza de la palabra para triunfar sobre la tentación. Hablamos de la conducta cristiana, hablamos del significado del bautismo. En la lección 7 hablamos de la comunión con otros creyentes, del valor de la iglesia, que ninguna iglesia es perfecta, pero cuáles son las cosas importantes para que una iglesia sea una iglesia bíblica. Y hablamos el miércoles pasado sobre la voluntad de Dios. El creyente, una de las muestras naturales de que el creyente ha venido a Cristo y ha cambiado, es que él desea hacer lo que Dios quiere. Y bueno, vimos algunas indicaciones de cómo buscar la voluntad del Señor y conocer la voluntad del Señor. Y el tema de hoy, lección número 9, se llama oración y alabanza, aunque está enfocado puntualmente en la oración. ¿Qué tiene la Biblia para decir acerca de la oración? Y si ustedes quieren, vayan buscando en su Biblia. Vamos a leer al principio en el Evangelio de Lucas un par de textos. Pero tengo un par de frases anotadas acá. Por ejemplo, William MacDonald dice algo que es muy cierto y que la Biblia nos muestra. No puede haber, en parte alguna, de la vida cristiana progreso sin oración. Si nosotros realmente queremos progreso en la vida espiritual, que a ojos de Dios se vea como progreso, es necesaria la oración. Andrew Murray decía, cuando aprendamos a estimar la oración como la parte superior de la obra confiada a nosotros, la raíz y la potencia de todas las demás partes de la obra, llegaremos a ver que no hay nada que tanto necesitamos estudiar y practicar como el arte de orar correctamente. Por un lado, orar es algo muy sencillo y algo natural, es decir, de cierta manera no hace falta aprender nada. Pero en realidad la experiencia del creyente es tal que cuanto más uno crece en la fe, más uno crece en la oración. Y en la manera de orar mejor, que no tiene nada que ver ni con elocuencia ni con oración pública, es más bien, como es la oración, una comunicación con Dios, una sintonía con Dios. Orar mejor es en realidad estar más cerca, comulgar mejor, participar más con el Señor. Y por eso es un tema tan importante la oración. Cualquier creyente que recién ha venido a Cristo ya sabe orar, pero a la vez el que lleva años y años creciendo aún todavía aprende respecto de la oración. Entonces vamos a ver algunas de las cosas, siguiendo esta guía que tenemos de estudio, sobre la oración. Es como contestar varias preguntas sobre la oración. Y la primera es, ¿por qué razón debemos orar? Si contestáramos esta pregunta, seguramente todos tendríamos algo para decir, pero vamos a mirar lo que dice ahí Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16, y luego un verso en el capítulo 6. Lucas 5, 15 y 16. Al leer estos textos, después podemos sacar la primera respuesta a esta pregunta: ¿por qué razón debemos orar?
Lucas 5, 15 y 16 dice, pero su fama, la del Señor Jesús, se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Capítulo 6, verso 12. En aquellos días el Señor Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Bueno, ¿qué nos dicen estos dos textos de por qué nosotros tenemos que orar? ¿Qué podríamos sacar de enseñanza de estos dos pasajes? Porque tenemos el ejemplo del Señor Jesús. ¿Por qué les parece a usted que se iba al monte a orar aparte? ¿Por qué se escapaba del gentío o por qué se iba a un monte y pasaba la noche orando? ¿Cuál sería la razón? Quería tener una idioma directa con el Padre. Claro, por una cuestión de interrupción, por una cuestión bastante práctica, ¿no? Hay otros textos que yo los voy a leer, hay muchos textos, pero me los anoté acá, así que si ustedes quieren pueden buscar, pero no hace falta. En Marcos 1 dice, Jesús se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo mismo pasa, ¿recuerdan cuando él multiplicó los panes? Marcos capítulo 6, después que hubo despedido a la gente, se fueron unos caminando, otros en barco, él se fue al monte a orar. Entonces la primera razón por la cual nosotros debemos orar es porque el Señor nos mostró ese ejemplo. Y aunque más no fuera eso, nosotros debiéramos con eso solo suponer que tiene que ser una cosa muy importante, que tiene que ser una necesidad, que si nosotros queremos imitar a Cristo, aunque no hubiera otra razón para hacerlo, esto debiera ser suficiente. Si Cristo oraba, entonces tiene que ser que haya que orar. Otra razón es que la Biblia expresamente nos lo manda. En 1 Tesalonicenses dice, orad sin cesar, 5:17. El verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda presencia y súplica por todos los santos. Si uno mira el texto, ve que uno tiene ahí varias enseñanzas, por ejemplo, que la oración puede incluir petición, súplica, que la oración requerirá perseverancia, que la oración requerirá que uno vele. Velar es mantenerse despierto en un momento en el cual uno quisiera dormir, y acá en sentido figurado o espiritual, velar es mantenerse con los ojos bien abiertos. Oración por todos los santos, oración con acción de gracia, hay varias cosas que dice ahí, pero lo que implícitamente está es que la Biblia nos manda a orar. O sea que no solo tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos la instrucción expresa de la Biblia de que debemos orar. Entonces, al menos por estas dos razones, el creyente tiene que orar. Y si uno no ora, si la vida de oración nuestra es pobre, es débil, si languidecemos en la oración, entonces dos cosas: estamos errando, no estamos imitando muy de cerca al Señor Jesús y no estamos obedeciendo este mandato que tenemos. Una pregunta más: ¿cuántas veces debe uno orar? Bueno, la Biblia no nos dice exactamente hay que orar tal o cual cosa, pero nos da principios de que la oración debe ser algo abundante en la vida del creyente. Suele ser una recomendación que muchos dan, que es bueno orar a la mañana. Quizá ha sido la experiencia de muchos acá, que uno entra a la presencia del Señor y uno recibe una visión nueva, un nuevo ánimo, a veces una inyección de aliento. Hay veces donde uno tiene que levantarse y salir corriendo y no siempre puede dedicar mucho tiempo a la oración. A veces es una buena idea tener un horario fijo de oración, no porque sea obligación, pero muchas veces el hábito nos ayuda a la constancia. Y sobre todo, a las personas que esto les resulta bueno, el horario fijo puede ser una buena manera de mantenerse firme en oración, aunque la Biblia no nos obliga. Pero nosotros vemos que es bueno orar cada día, y cuando uno empieza a caminar más cerca del Señor y a ver el resultado de la oración, uno empieza a sentir una gran necesidad de orar, y que si uno oró solo a la mañana y ya ha pasado muchas horas sin orar y sin estar en la presencia del Señor, uno empieza a tener una necesidad de buscar al Señor. Es bueno orar entonces cuantas veces sea necesario, pero al menos es recomendable
que uno tenga oración diaria y muchas veces suele ser conveniente orar en algún tiempo fijo determinado en el que a uno le resulte fácil de esa manera ser perseverante en la oración, porque a veces el hábito ayuda. ¿En qué posición del cuerpo hay que orar? ¿Cuál es la forma más santa de orar? Bueno, la Biblia no dice que exista una forma prescrita para nosotros, ¿no? Cualquier posición y lugar para orar es válido, aunque hay veces que, por ejemplo, orar de rodillas o en alguna otra posición puede ser una ayuda. No porque esa oración sea más santa, sino porque a veces ayuda a la concentración, porque a veces la posición del cuerpo y la forma en la que uno hace las cosas es también un reflejo de cuán involucrado uno está en lo que está haciendo, ¿no? A veces a uno le gusta orar de rodillas y no sé si es la experiencia de usted, pero a mí la rodilla contra el piso de mosaico no me dura más de 5 minutos, entonces tengo que poner algo, un almohadón. Las ojotas Crocs son muy buenas para eso, cualquier cosa puede servir. Hay veces que uno tiene una necesidad más intensa de presentarse al Señor, y a veces hasta la posición del cuerpo es como que ayuda a eso, no porque Dios lo respete más o menos, pero así como cuando uno ora con lágrimas, con un gemido, con un clamor, a veces es así. Nosotros en la Biblia tenemos algunos casos, por ejemplo, el Señor Jesús en Getsemaní se apartó de los discípulos a distancia de un tiro de piedra, sé que habrán sido 30, 40, 50 metros, y se puso a orar de rodillas. Pero hubo otros casos, por ejemplo, tenemos el caso de Nehemías. Nehemías estaba un día triste en la presencia del rey, él era el copero y en la presencia del rey había que estar a full, 10 puntos sirviendo de la mejor manera, y el rey lo ve y se da cuenta que está triste. Le dice, Nehemías, a vos te pasa algo, y esto es aflicción de espíritu, porque vos nunca estuviste así. Y a Nehemías le dio miedo. En esa época el emperador quería cambiar de copero y lo podía mandar a matar. Pero él le dice al rey, hay un problema, la ciudad de mis padres, Jerusalén, está mal. Entonces el rey dice, a ver, ¿qué me pedís? Y en el capítulo 2 de Nehemías dice que el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Entonces, dice Nehemías, oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le parece al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Lo que esto casi al pasar nos muestra es que Nehemías hizo como una oración de emergencia en ese momento, porque él estaba delante del rey y el rey le presenta la oportunidad y Nehemías quería hacer lo que Dios quisiera. Entonces dice el texto, oré a Dios y le contesté al rey. O sea, Nehemías no se pudo ir a su habitación a orar, no pudo arrodillarse. Él emitió de su corazón en ese momento y sin palabra una oración interna a Dios y le contestó al rey lo que él pedía, encomendándose en su pensamiento y en su alma a Dios. A veces nuestras oraciones pueden ser así también y son muy válidas, porque uno en el momento en el que está, uno echa mano del recurso de la oración y le pide ayuda al Señor, pero uno tiene que seguir hablando. Era la mitad de una conversación con el rey. Entonces, aunque cualquier lugar y cualquier posición y cualquier circunstancia es válida si la oración es genuina, cuando nosotros tenemos tiempo, cuando nosotros apartamos todo, cortamos todo por tiempo, por distancia, por poner el celular en modo avión, por cerrar la puerta, por lo que sea, nosotros nos aislamos del mundo y nos presentamos a Dios en su presencia y buscamos a Dios. Es muchas veces esa una manera mejor de orar, ¿no? Porque cortamos las interrupciones, porque podemos entrar en la presencia del Señor, en diálogo, buscando hablarle, pero buscando escuchar lo que su Espíritu guía en nuestros pensamientos. Entonces Dios mira el corazón, pero nosotros también muchas veces disponemos las circunstancias externas para que la oración tenga una situación propicia, ¿no? Una cuarta pregunta, ¿para qué orar? O sea, ¿por qué asuntos orar? Acompáñenme a leer 3 versículos. El primero está en Filipenses, capítulo 4. Entonces vimos que tenemos que orar porque Dios lo manda, pero porque Cristo nos dio el ejemplo, que tenemos que orar de forma continua, aunque puede ser bueno muchas veces tener un cierto horario y un hábito, que cualquier lugar y posición son buenas, pero si podemos buscar un lugar y una posición propicia, eso nos ayuda. Y aquí veremos 3 razones por las cuales la Biblia nos manda que oremos. Filipenses 4, 6. Dice así, por nada estéis afanosos, es decir, ansiosos, preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
¿Cuáles son las cosas por las cuales nos dice acá que tenemos que orar? Las cosas que nos preocupan, nuestras peticiones, nuestros ruegos. ¿Qué más dice? Al final, acción de gracias. Es decir, que nosotros las cosas que nos ponen ansiosos las podemos llevar al Señor. Algunas son peticiones, algunos son ruegos, algunos son clamores, pero el Señor dice, en lugar de afanarse y angustiarse, lleven sus peticiones al Señor y háganlo con gratitud. Esto es una instrucción también, es un privilegio, pero es también a veces una orden que nosotros necesitamos que se nos repita, porque a veces nos cuesta ser agradecidos, ¿no? Vemos tanto lo que necesitamos, tenemos esa tendencia tan natural de mirar a lo que nos falta, pero el Señor quiere que haya en nosotros gratitud. Avanzamos un poquito, 1 Timoteo, capítulo 2, y ahí nos da otra razón en el verso 1 por las cuales tenemos que orar. 1 Timoteo 2, no sé, Pedro, vos me podés leer del 1 al 3, 1 Timoteo 2, del 1 al 3, o alguno que lo tenga. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos siempre y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Las primeras peticiones de Filipenses 4 hacían referencia probablemente a cosas más personales, particulares, que son las que tenemos tendencia a pedir, ¿no? Y muchas veces la gente, aún los que no vienen a la iglesia, quieren acudir al creyente para pedirle que ore por alguna necesidad puntual personal. Este texto acá nos dice que nosotros tenemos que orar por algo que también nos repercute en nuestra vida personal, pero es también una visión más general y más corporativa y más pensando en la realidad de la sociedad, y es orar por los que están en autoridad. Y dice ahí rogativas, oraciones, peticiones y también acciones de gracias por todos los hombres. Esto en general, una oración por los demás, pero también especialmente pone a los que están en eminencia. Y un motivo que da es que oremos para que podamos vivir de una manera quieta y reposada en piedad y honestidad. Por supuesto que nosotros deseamos que haya varias cosas más que anden bien, que la economía ande bien, lo deseamos, que no haya inseguridad, que no se aprueben leyes injustas, que no haya corrupción, y eso está bien orar, pero también la Biblia nos instruye en orar para que el Señor permita que podamos vivir en honestidad, en una vida de piedad, es decir, buscando a Dios. Muchas veces esto va a incluir que nosotros oremos para que algunas leyes que son perversas, que van contra la voluntad de Dios, no sean aprobadas, y orar también para que Dios obre en los que están en eminencia. No significa que uno tenga que ser un ciego y aprobar cualquier decisión que toma el magistrado, ¿no? Pero sí que nosotros podamos interceder a Dios para que Dios ponga su mano, para que la realidad social en la que vivamos nos pueda permitir vivir en paz, en honestidad, sin avance de la corrupción y de la injusticia, ¿no? Y hay un motivo más que se nos da en Mateo capítulo 9, si quieren acompañarme, Mateo 9:38. Otra razón más por la cual la Biblia nos muestra que tenemos que orar. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es orar por los obreros y para que el Señor envíe obreros. Me encontré en estos días con un texto, al final de varias de las cartas de Pablo, él incluye saludos personales. Y en uno de los saludos personales, en 1 Corintios, al final dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Estefanas era este hombre que era cabeza de familia. Acaya era la región de Grecia, ahí donde estaban Corinto y Atenas. Y este era de la primicia, es decir, de los primeros creyentes. Y dice: ustedes saben que Estefanas y su familia son de los primeros creyentes de Acaya, y ellos se han dedicado al servicio de los santos. A mí me hacía pensar qué valor esto, la dedicación de una familia. ¿A qué se dedica la familia de Estefanas y su familia?
uno hace muchas cosas, ¿no? Uno tiene muchas cosas en las cuales está involucrado, muchas que tiene que hacer, muchas responsabilidades de distintas índoles, pero uno se dedica a una o dos cosas que son las que uno tiene el foco de su vida. Y Pablo dice, Estéfana y su familia tienen el foco en servir a los santos. Ellos han decidido servir al Señor en la iglesia. Y también esto es algo por lo cual tenemos que orar, por los obreros que están, como hemos orado, en el mundo transcultural, obreros que han dejado su lugar para servir en otro lugar, obreros que invierten su vida en servir al Señor en el lugar donde viven, en la comunidad en la que están. Y estas son algunas de las cosas por las cuales podemos rogar. Y al mirar en la Biblia por qué oraban los hermanos, por qué oraban los apóstoles, por qué nos manda la Biblia a orar, nosotros elevamos nuestras oraciones. Aprendemos un poco más a orar como Dios quiere. Hay también algunas sugerencias para los motivos de oración. No hay ningún motivo demasiado grande o demasiado pequeño por el cual nosotros no podamos orar a Dios. No hay cosa muy pequeña y significante que a nosotros nos represente algo de valor que a Dios no le interesa. Es una verdad que vale para un niño de los que están aprendiendo a orar en las clasecitas y vale para los grandes también. A mí me importa por la razón que sea, porque me duele, porque me ocupa el pensamiento, porque me angustia, porque me carga, y quizás me da vergüenza o me parece una nimiedad comentárselo a otro hermano, pero el Señor mira mi corazón. Ante Él estoy desnudo completamente, y eso que para mí tiene un valor, lo puedo llevar a Dios en oración. Y lo mismo con las cosas muy grandes, aquellas cosas que uno dice, esto es tan grande que tendría que ocurrir un milagro gigantesco. Dios se va a ocupar de una cosa así para mí. Y eso es lo que la Biblia quiere que nosotros llevemos al Señor en oración. No hay nada ni muy grande ni muy pequeño que no podamos llevar en oración. Hay también algo que muchas veces resulta útil para orar y son las listas de oración. No sé quiénes de ustedes tienen una lista de oración escrita. Yo tengo una lista de oración, no todos mis motivos están ahí, pero tiene bastante. Ya he dado vuelta a la página porque le voy agregando cosas. Cada vez que oro por un motivo, le voy haciendo una marquita. ¿Vieron esa que se usa para el truco, que son 5 liñitas? No son partidos de truco, son veces que yo he orado por esos motivos y me ayuda. Es más, veo que en la lista, al ir pasando el tiempo, las liñitas van avanzando así porque los primeros motivos los anoté hace mucho tiempo. Algunos llevo años orando. Otros ya dejé de orar porque el Señor respondió, o porque me pareció que el Señor quería que no ore más, por eso, o porque el Señor me dio una respuesta. Y otros van apareciendo. Y puede ser bueno una lista de oración si les resulta cómodo. Uno puede poner parientes y amigos que uno quiere que conozcan al Señor en esa lista. Uno puede poner enfermos y necesitados que uno quiere que el Señor toque, personas que uno quiere que vuelvan a la fe. Uno puede poner los obreros que están en otros lugares, misioneros, los hermanos de la iglesia, los que llevan la carga. Y eso ayuda a la memoria y ayuda a interceder. Y si la lista es muy larga, uno a veces no puede repasar la lista todos los días, pero uno puede ir orar por una parte y la marcó, al día siguiente seguir con otra parte y la sigue marcando. Y la lista de oración ayuda mucho a la memoria. Y ayuda también cuando uno encuentra un motivo viejo a recordar la respuesta que el Señor dio en esa lista. Y es importante ser específico al orar al Señor. A veces podemos orar por cosas generales, pero también cuando uno pone motivos específicos de oración, uno lleva al Señor algo puntual y también uno recibe una respuesta puntual. Acompáñenme a leer un par de versículos más. Juan, capítulo 15. Y otra cosa que podemos decir de la oración, ¿cuáles son las condiciones para que la oración sea respondida? ¿Dios responde a todas las oraciones? No. La Biblia dice que hay algunas oraciones que Dios detesta, la oración del impío, no porque Dios no ame al impío, es que Dios quiere que el impío se arrepienta, pero si uno persevera en el pecado, uno no puede pensar que uno va a entrar a la presencia del Señor de la misma manera que si uno es obediente. Miren lo que dice Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esa es la condición. Y ahora viene la instrucción y el privilegio. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el verso 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y 1 Juan capítulo 3 también dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hay una relación
entre la respuesta a la oración y la vida de fidelidad del creyente. Entonces, si nosotros queremos que nuestra oración sea respondida, nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Otra condición es que debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La voluntad general de Dios está revelada en la Biblia, pero además nosotros la voluntad particular de Dios para nosotros la buscamos cada día. Y si nosotros vamos ajustando nuestra vida y nuestra oración a la voluntad de Dios, entonces Dios promete que Dios va a responder a la oración. Dice John Stott, la oración no es un dispositivo adecuado para imponerle a Dios nuestra voluntad ni para doblegar su voluntad a la nuestra. La oración es el método prescrito por Dios para subordinar nuestra voluntad a la suya. Lo que hace la oración es que nosotros nos sintonizamos, nos ajustamos cada vez más a Dios. Nosotros empezamos a pedir cada vez más como Dios quiere. Nosotros nos acercamos más a Él en oración y a veces, como debe ser, la oración no es un monólogo de abajo hacia arriba, aunque muchas veces tiene esa dirección. Es una comunicación bidireccional en la cual escuchamos a Dios y cada vez más aprendemos a pedir como Él quiere. También la Biblia nos dice que hemos de pedir en el nombre de Cristo, es decir, buscando su aprobación y pidiendo como pudiendo tener la aprobación de Cristo en lo que pedimos, acercándonos a Él y en su voluntad. Y dijo el Señor mismo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y una condición más de la oración es que hemos de tener motivos puros para orar. En Santiago capítulo 4 dice, ustedes piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces nosotros queremos que Dios responda a nuestra oración, pero debemos también de nosotros ajustar nuestra vida a estas condiciones que la Biblia da para la respuesta a la oración. Y hay un par de cosas más para decir brevemente sobre la oración. Esta es la número 6. ¿Cuál debe ser el lenguaje de la oración? Bueno, la Biblia del Señor Jesucristo enseñó, ustedes no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabra herida serán oídos. No es importante en la oración todo el formato y la estructura formal que la oración pueda tener. Al Señor a eso lo tiene sin cuidado, pero lo que sí el Señor ve es que nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar sea el resultado de un corazón que está bien, un corazón reverente. El Señor quiere que con Él podamos tener franqueza, pero no falta de respeto, digamos. Dios es nuestro amigo, pero es Dios, el Dios del universo. Y entonces nuestra manera de acercarnos a Él debe ser con reverencia. Aunque es con transparencia, con franqueza y con familiaridad, nos estamos presentando delante de Dios. Yo encontré un poema escrito por Bartolomé Cairasco de Figueroa, un español del siglo XVI. No soy un gran lector de poemas, pero está bueno. ¿Qué es para vos la oración? ¿Qué ha sido la oración en tu vida personal? Este poema son dos estrofas. Tiene dos palabras que yo las busqué porque no las usamos. Una palabra es neblí. Un neblí es un tipo de halcón y usa la figura de un halcón subiendo. Y la otra palabra es empiria, que es una forma poética de decir celestial. Y él expresa lo que es la oración y todas las cosas que la oración genuina puede llegar a ser para nosotros. Es la oración solícito tercero que concierta los pleitos más insanos. Es carta de favor, fiel mensajero, refugio, sombra, albergue de cristianos. Dádiva que reprime al juez severo, cuerda que liga las divinas manos. Música de admirable punto y letra que al mismo Dios el corazón penetra. Es la oración un rayo que va del suelo al cielo, neblí que en lo más alto hace presa, calor que de las almas quita el hielo, manjar sabroso de empiria mesa. De los desconsolados es consuelo, río caudal que rompe la represa, que en la misericordia hizo el pecado, y en fin es un retórico abogado. Hemos encontrado en la oración tanto recurso, tanta frescura, tanta bendición. Es para nosotros la oración como una respiración, como una fuente inagotable de recursos. Quiere el Señor que así sea.
Menciono para terminar peligros en la oración. Orar para ser vistos. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes no oren para que los escuchen y los vean, como los fariseos. Otro peligro, pedir que Dios haga algo que sabemos que debemos hacer nosotros. Hay algunas cosas que Dios nos ha dado a nosotros y nosotros queremos pedirle a Dios que nos guíe, que nos enseñe, que nos ayude, pero lo que Dios nos dio a hacer a nosotros, Dios quiere que lo hagamos nosotros. Y que ni por negligencia, ni por pereza, ni por miedo dejemos de hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Otro peligro, pedir algo que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios. Y de alguna manera cerrar los ojos y no querer enfrentar la realidad de que Dios nos está mandando por otro lado y nosotros nos empecinamos en ir por un camino. Tenemos que ser sinceros ante Dios, aunque eso cueste, abrirle el corazón y decir, Señor, yo quisiera esto, pero me parece que no lo querés. Y otro peligro es confiar en fórmulas y vanas repeticiones como si fuera cierta superstición con la que estamos orando. Y finalmente, unas 3 sugerencias para la oración que nos da acá el hermano McDonald. Y vamos a terminar leyendo el último texto en 2 Corintios capítulo 12. Con estas 3 sugerencias terminamos. La primera sugerencia, si tenemos dificultad para concentrarnos al orar, quizá podemos probar en nuestra oración privada, orar en voz alta, orar caminando. Obviamente no vamos a estar dando vueltas como locos en la casa que nos miren, pero si nos podemos encerrar en una habitación o orar parado o lo que fuere, para poder combatir el sueño o la distracción, orar en otro horario, en otra posición. Otra cosa que es importante es saber esperar. Cuando Dios a veces no responde rápido a la oración, no significa que Dios dice que no. A veces Dios puede estar haciéndonos pasar un periodo de perseverancia en oración por el beneficio de esperar. La oración de Dios nunca llega tarde y nunca se demora de gusto. Y en tercer lugar, el texto que tenemos ahí en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios 12, versos 8 y 9. Y es que Dios se reserva el derecho de darnos algo mejor de lo que nosotros pedimos. No siempre lo que nosotros pedimos es lo que Dios quiere. Y a veces su respuesta no es la que esperábamos. Y a veces Dios nos permite pasar por el dolor. Pero miren lo que dice 2 Corintios 12, 8 y 9. Respecto de esto, de esta enfermedad, Pablo dice, 3 veces lo rogué al Señor que la quite de mí. Pero el Señor me dijo, no, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo concluyó que el Señor no le iba a quitar esa enfermedad, por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces no entendemos por qué Dios contesta de una forma o de otra a la oración, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él en oración, con esta actitud de buscar su dirección, sabiendo que Él es el soberano de todas las cosas, que Él tiene un plan que excede nuestra vida, que excede nuestra visión, y es un plan para la eternidad, y que Dios va a mostrarnos el resultado final cuando veamos el cuadro completo, cuando estemos en su presencia. Pero que en este caminar, Dios quiere que nos acerquemos más a Él, que hay muchas peticiones que las tiene reservadas como respuesta a nuestras oraciones, pero que finalmente Él es el soberano y el que decide lo que va a hacer con todas nuestras peticiones. Y que Él quiere que nos acerquemos a Él con perseverancia, con gratitud, con amor y con fe, porque es la oración este vehículo, este recurso para poder intimar con Dios. Y el gran propósito de estar caminando por esta vida es que nosotros podamos, en comunión íntima con Dios, disfrutando de su presencia, llevar gloria a su nombre. Y esto requiere sí o sí una vida creciente, profunda, abundante de oración. Amén. Oramos y terminamos. Señor, muchas gracias te damos por poder recordar estas cosas que tu palabra dice, porque a cualquiera de nosotros tú deseas revelártenos más profunda y más personalmente en la intimidad de la oración privada, en una caminata a solas, en un momento de oración, en nuestro culto privado regular, y aún a veces en valles de oscuridad y dolor, Señor. Tú quieres tenernos cerca y que nosotros te busquemos. Ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica tu enseñanza, a poder tener fe, a poder esperar en ti y a poder ajustar más y más nuestra vida a lo que tú deseas.
Nos ponemos en tus manos, Señor. Te rogamos que nos guíes a llevar a la práctica estas cosas y a poder nosotros ser diligentes y obedientes para buscarte en oración. Lo pedimos, Señor, agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Terminamos aquí la reunión.